Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a vuestro canal. Estamos a sábado 19 de junio de 2021 y como cada sábado pues vamos a analizar cuáles han sido las acciones protagonistas del mercado español, empezando siempre por el IBEX 35, siguiendo por el IBEX Medium Cap y terminando por el IBEX Small Cap. Así que no os vayáis, que empezamos. Bien, pues hoy vamos a empezar analizando el IBEX 35, que como hemos podido ver ya cumplió su objetivo por ruptura de rango lateral que habíamos marcado hacia la zona de los 9.258. Hemos llegado a esa zona y justamente fijaros lo que ha ocurrido después de los vencimientos de derivados. Ha vencido el derivados trimestrales y mensuales, lo que se denomina la cuádruple hora bruja. Habitualmente se suele mantener suele haber manipulaciones al alza antes de los derivados, pero después de los mismos, después de los vencimientos, lo que solemos tener es habitualmente aumentos de volatilidad y correcciones en los mercados. Normalmente desde la próxima semana hasta finales de mes suele ser estadísticamente negativo. Bueno, pues ya no hace falta manipular el mercado para poder cerrar esos derivados en niveles adecuados de aquellas manos fuertes que se posicionaron al principio de trimestre o a principios de mes. Y además hay que tener en cuenta que llegamos al final del trimestre, todavía nos quedan estas 2 semanas y puede haber también rebalanceos de cierres de posiciones para intentar, bueno, pues después empezar el trimestre con nuevas posiciones y decir los fondos de inversión que qué buenos son, que han cerrado las posiciones con ganancias. Eso suele ocurrir también a finales de trimestre, a final de mes y sobre todo de trimestre. Y luego lo normal es que a principios del trimestre que empieza, que es el mes de julio, pues la estadística nos dice que los primeros 15 días son positivos. Así que de momento, bueno, pues lo que podemos vigilar en el IBEX 35 es que se ha apoyado en la directriz que unía los mínimos crecientes desde el pasado 31 de enero. Y ahora, pues la primera zona de soporte está ahí, ha perdido la media de 50. Faltaría que si pierde ahora el soporte, pues tendríamos media de 100, 8.804. Y luego si perdiese la media de 100, pues volveríamos a la zona anterior, que era la anterior resistencia del rango lateral, y ese podría ser otro soporte. Así que de momento, pues no es descartable que aumente la volatilidad. Tenemos cruzados al momentum a la baja. Y como decimos, primer soporte 8.980, de perderlo, media de 100, 8.800, nivel psicológico, número redondo. Así que dicho esto, que bueno, que es probable que podamos ver mayor presión, sobre todo si se pierde este soporte. De momento no se ha perdido, ha rebotado desde ahí, pero si se pierde podríamos ver mayor presión bajista. Así que dicho esto, como decíamos, vamos a empezar por el IBEX 35, las acciones protagonistas en el lado positivo. Hemos tenido al IBEX 35 un cierre de una caída semanal de un 2,04%, 2,04% semanal, y acumula una caída del 0,59% en lo que va de mes. Así que bueno, pues vamos a empezar por las más alcistas. Empezamos por Siemens Gamesa, que ha rebotado con fuerza. Esta semana hemos tenido una noticia importante dentro del sector de las energías renovables, y es que SolarPack ha sido objeto de OPA por parte de QT, la petrolera que quieren, bueno, ahora todas las petroleras quieren ser verdes, pues en ese afán de ser verde, EQT ha hecho una oferta por SolarPack, y eso, bueno, pues ha relanzado al resto de las compañías del sector. ¿Qué ocurre? Que en este caso Siemens Gamesa no ha sido capaz de superar la primera resistencia. La primera resistencia la tienes los 27,40 y en caso de superarla tendríamos luego la media en los 28,60. Es cierto que si superase esta resistencia, pues nos podría dejar una especie de divergencia alcista. Vemos aquí que tenemos momentum creciendo con el precio decreciendo, podría ser una divergencia alcista y por tanto, en caso de romperlo, que aún no lo ha roto y por tanto no lo ha confirmado, en caso de confirmarlo, de cerrar por encima, pues tendríamos primera resistencia, como decimos, en la zona de la media y luego en la zona de los 30,42, que podría ser también la unión de los máximos, más o menos, máximos decrecientes desde el día 31 de marzo. Incluso podríamos irnos un poquito más atrás, día 3 de febrero, 16 de febrero, 31 de marzo y después 27 de abril. O sea, una resistencia aquí dura de roer. Pero como decimos, la primera resistencia está en los 27,40
que sería la que tiene que superar. Así que a pesar de la resistencia, de la subida que ha tenido esta semana, todavía no ha hecho nada. Vamos a fijarnos en Solaria, que tiene una situación similar. Ha subido un 4,35% esta semana, pero tampoco ha sido capaz de romper el máximo entre mínimos, de cerrar un día por encima de los máximos. De hecho, justamente el día que lo ha intentado romper, que ha sido el miércoles, se ha dado totalmente la vuelta, dejándonos una vela feísima de vuelta, que habitualmente pues, nos marca una resistencia importante. Así que mientras no veamos un cierre diario por encima de los 16,76, seguimos estando dentro de un rango lateral, dentro de una tendencia bajista. Así que cuidado con no volverse locos ahora con las compañías de energías renovables, que todavía no han hecho nada. Y además hay que tener en cuenta que el mercado piensa que durante el verano va a aumentar la inflación, y aumentos de inflación puede conllevar, cuando salgan esos datos, a aumentos de las rentabilidades de los bonos y por tanto penalizar a las compañías utilities, por lo menos en el corto plazo. Así que mucho cuidado en ese sentido. Endesa, también otra compañía eléctrica que ha subido esta semana. Bueno, pues subida acumulada del 3,08%. 3,08%, y bueno, pues aquí estamos, que seguimos teniendo una sucesión de máximos decrecientes. También, bueno, pues tenemos una sucesión de mínimos crecientes. Decíamos que aquí estaba dejando un soporte y que podría empezar a rebotar, y ahora la clave estará en ver si Endesa, que tiene un poquito más de capacidad de rebote, ha hecho lo que puede ser un primer impulso, corrección al 50%. Si aquí vemos que se apoya en la media y que sigue arrancando la próxima semana, pues de superar estos máximos 22,92 se podría pensar en el muy corto plazo buscar de manera estratégica, de manera pues rápida, intentar buscar los máximos anteriores, 23,71, pero la tendencia sigue estando en un rango lateral muy amplio, así que tampoco nada interesante, nada del otro mundo para comprar ni mantener. Lo positivo es que el momentum está cruzado al alza, así que podría ser que efectivamente la media aguante como soporte, y si rompe esos máximos, esa resistencia, pues que trate de buscar, como decimos, esos máximos anteriores. 23,68 sería para muy, muy corto plazo. Otra que lo ha venido haciendo bien, vamos a comentar 4, que es en este caso Red Eléctrica. Red Eléctrica sí que lo ha venido haciendo bien recientemente, rompiendo zonas de resistencia. Nos vamos a ir a gráfico semanal para ver un poquito más claro. Y aquí sí que hemos roto, en el caso de Red Eléctrica, ha roto una directriz que unía los máximos decrecientes. De momento, pues buena noticia esto que ha hecho aquí. Ahora bien, podría ser que después de haber roto esto, intente corregir en forma de pullback para generar un primer impulso de muy corto plazo y que luego pudiera generar un segundo. Así que de momento, pues lo que nos podemos fijar es que ha dejado una resistencia justamente en los máximos del miércoles, 17,47, y el soporte lo tendríamos en los 17,05. Si pierde ese nivel, pues lo más normal sería pensar en corrección, que se podría incluso plantear niveles de Fibonacci para ver si nos deja algún primer impulso a posteriori que nos genere un segundo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tendríamos como las compañías más alcistas del IBEX 35. Hoy hemos comentado 4. Vamos a comentar ahora las más bajistas. Hemos tenido una semana muy complicada para las materias primas. La subida del dólar ha perjudicado muchísimo a las materias primas, y aquí comentábamos la semana pasada que era muy importante que no perdiese este soporte, porque podía dejar una especie de doble techo. De hecho, el viernes ya decíamos que eso podía dejar una divergencia. El lunes ya dejaba una vela de rechazo bastante importante, con confirmación el martes, y después ruptura de los máximos entre mínimos, doble techo, con lo cual aquí ya sí, aunque no lo hayamos comentado porque no nos ha dado tiempo, si lo veis, si nos seguís habitualmente los análisis que hacemos en el canal, sabréis perfectamente que esto era un doble techo que se activaba al perder este mínimo, y que por tanto como mínimo tenía un objetivo en los 10,31, que ha sido, que en este caso está siendo bastante más. Así que desde aquí, corrección fuerte, y habrá que ver si se paran algún nivel de Fibonacci. ¿Cuáles tenemos? 38,2 en la zona de los 9,64, luego tendríamos el 50%, que es donde pasa la media de 50, en los 8,98, y después tendríamos el 61,8 en la zona de los 8,25. Ahora está en fase correctiva. Si alguno quisiera entrar en el futuro porque piense que las materias primas van a volver a recuperarse
y que esto del dólar ha sido simplemente un cierre de cortos masivos que ha provocado que el dólar se disparase, pero que a su vez ha perjudicado mucho las materias primas, si se pensase que esto va a ser temporal y que el dólar no va a estar tan fuerte, pues en el caso de que pensar en los materiales básicos, pues esperar a que haga un suelo antes de volver a posicionarse, ¿no? Así que aquí esto era una zona de salida, este doble techo era una zona de salida clara si se hubiese estado dentro y viese que se estaba perdiendo esos niveles. Así que zona aquí de salida. Además, jueves también, ayer jueves, sabiendo que hoy había, que ayer, el jueves, sabiendo que ayer viernes habría vencimientos de derivados, hoy pues lo más normal sería pensar efectivamente que podría ser una buena zona de cierre justo antes de los vencimientos, porque sabemos lo que decimos, ¿no? Que se manipulan al alza los mercados y que luego la semana siguiente suelen ser negativas. Así que ArcelorMittal, cierre semanal muy negativo, 16,48% abajo. En la misma línea, ArcelorMittal ha caído esta semana con muchísima fuerza también y tiene la misma figura. Estaba con un poquito más de retraso, pero la tiene activada. 11,86% cierre de ayer viernes en el cómputo semanal. Si cogemos todo esto y pensamos que es un doble techo, un triple, un cuádruple techo, porque tiene varios, pues podríamos pensar que lo más normal sería una corrección hacia lo que anteriormente era el objetivo, más o menos, un poquito más abajo, la zona de los 21,86 como mínimo. Ese sería el objetivo mínimo teórico que se podría plantear en la corrección de ArcelorMittal. ¿Cambiaría esto la tendencia? No, para nada. La tendencia seguirá siendo alcista. Entonces, bueno, pues si luego nos deja alguna corrección a niveles FIBO y nos deja algún soporte, alguna figura de vuelta, pues podría ser aprovechado para subirse a la tendencia, ¿no? Que la tendencia es muy fuerte. Siguiente valor más bajista, Banco Sabadell, pérdida del 7,97%. Los bancos también han tenido esta semana pues vueltas, figuras de vuelta. Aquí se cumplió el objetivo que habíamos marcado por ruptura de un triángulo expansivo por la parte superior, cumplido ese objetivo, y aquí nos deja una especie de hombro, cabeza, hombro también. Fijaros, este sería el hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, y si cogemos toda esta extensión, incluso un doble techo también, pues podríamos pensar que como mínimo la zona estaría en los 3,21. En caso de perder ese nivel, pues nos tendríamos que poner también niveles de Fibonacci, ¿no? Vamos a coger todo esto y tendríamos el 38,2 en la zona de los 2,73, con soportes intermedios, pues en la media de 100, que sería justamente la resistencia anterior, 3,03, y luego esa zona de los 2,73. Así que probable corrección en el sectorial bancario también la próxima semana, que como estamos viendo, pues ya parece el inicio de una corrección en el IBEX 35 después de haber vencido los derivados. Esto dentro del IBEX, así que nos vamos a ir ahora al mercado continuo y nos vamos a ir al IBEX Medium Cap. Vamos a empezar por las que más han subido, que solamente tenemos una. Fijaos que del IBEX Medium Cap han caído todas en la semana, menos una que es Prosegur Cash, además. Prosegur Cash, la única que podemos comentar como que ha subido. Bueno, rompió el triángulo que habíamos comentado también. Y la ruptura de ese triángulo pues ha llevado al objetivo teórico por ruptura de triángulo. Vamos a ver si lo ha llegado a cumplir o todavía no. Tendríamos toda esta posible extensión. Vamos a colocarlo más o menos bien. Bueno, más o menos ahí. Bueno, en principio no habría llegado a cumplirlo. Lo que sí que ha hecho ha sido llegar a la resistencia anterior, dejar una penetrante bajista. Fijaros que esto es una penetrante bajista con confirmación al día siguiente, y luego una envolvente bajista. Así que tampoco tiene buena pinta en el corto plazo Prosegur, a pesar de haber subido, ¿no? Puede ser que sigamos viendo corrección. Indicadores, posibles cruces a la baja. Así que un mercado que ha caído mucho esta semana a nivel general, ¿no? Vamos a ver, la que más cae, Liberbank, sectorial bancario. Bueno, pues Liberbank, decíamos que aquí en su momento podría haber activado un objetivo teórico, que lo puede seguir teniendo activado, pero en el corto plazo se ha vuelto a meter dentro del canal, con lo cual mal aspecto de momento en el corto plazo.
Primera zona de soporte tendríamos el 38,2%, los 0,30, luego tendríamos el 50%, los 0,28, y luego la media, que pasa por los 0,27 y 61,8, los 0,26. Si se paran cualquiera de estos niveles, pues teniendo en cuenta que en principio podría haber activado un objetivo teórico hasta los 0,45 por ruptura de un canal, pues teniendo un objetivo activado, si deja alguna pauta de giro con lo que pudiera ser en el futuro, porque fijaros que la vela del viernes, ayer viernes fue muy mala, pero si dejase en niveles de FIBO algún tipo de soporte, un doble suelo o algo similar, bueno, pues en el futuro se podría plantear como para poder subirse al movimiento. Indicadores cruzados a la baja, muchísima debilidad en el corto plazo, 10,50% de caída. Gestam, pérdida del 6,60%. Gestam Automoción ha perdido un 6,60% y tenemos aquí un doble techo activado también. Bueno, de momento también tenemos dos figuras aquí activadas. Una que es un objetivo por ruptura de rango lateral al alza y otra en el muy corto plazo que es un doble techo, que sería esto. Que bueno, en principio la podría haber cumplido. Así que si a partir de aquí vemos que las próximas velas son en principio esperaría haber más consolidación, porque estamos cruzados a la baja en el momentum, ver más consolidación, incluso una corrección un poquito mayor. Sería importante que no perdiese este soporte, los 4,42. Si no pierde esos niveles, consolida un poquito y luego bueno, pues aguanta ahí esos soportes, podríamos pensar que para el futuro el hecho de tener activado también un objetivo teórico por ruptura de un rango lateral, pues que podría dar alguna proyección un poquito más arriba, hacia la zona de los 5,35. Pero importante que no pierda los 4,42. Vamos al siguiente valor, técnicas reunidas, pérdida del 5,28%. Técnicas reunidas, pérdida del 5,28%. Atención aquí, bueno, de momento tiene soporte importante, todavía fijo, ¿no? En la zona de los 11,46. Pero sí que es cierto que está dejando una sucesión de máximos decrecientes en el corto plazo, así que sería muy mala noticia que perdiese este soporte, los 11,46, porque nos activaría un triángulo y por tanto podríamos tener una corrección un poquito más amplia. Primera zona en la que se podría frenar en la media 200 y luego tendríamos, bueno, pues niveles de Fibonacci que tendríamos el 38,2 que justamente pasa por ahí, por la media, 50% y hasta el 61,8 que estarían los 9,31. 9,31. Incluso llegando hasta aquí, si aquí deja alguna pauta de giro, podría todavía tener la posibilidad de activar un primer impulso si luego rompiese los máximos. Así que de momento, corrección y vigilar muy de cerca que no pierda esos 11,46. Lo bueno aquí es que tiene una especie de doble suelo, así que si aguanta este soporte, incluso este pequeñito doble suelo, pues podría funcionar como posibilidad de rebote. Pero se ha cruzado a la baja, probablemente entre en ventas la semana que viene o aumente la volatilidad, así que precaución. Y por último nos vamos a ir al IBEX Small Cap. IBEX Small Cap. Vamos a empezar por las que más suben. Aquí sí que tenemos, evidentemente, SolarPack. Nada que decir de SolarPack, nada más que pues ha sido objeto de OPA por EQT y por lo tanto, pues bueno, pues está cotizando los precios de la OPA. Fijaos que tiene un doble suelo aquí activado. Un doble suelo aquí activado tendríamos por análisis técnico, que en teoría nos marcaría un posible objetivo teórico hacia la zona de los 27,24. Siempre y cuando pues se piense que puede haber posibilidades de que haya alguna contraopa. De todas formas, si se hubiese estado dentro, esto es una zona en la que bueno, pues se hace caja, se materializa y a otra cosa, porque la quieren excluir de bolsa y por tanto pues ya no tendría mucho sentido estar en un activo, en un valor que pueden excluir de bolsa y que luego ya te quedas a merced de lo que quiera la nueva compañía. Así que esto para SolarPack, que es la que más ha subido. Luego tendríamos OHL, subida del 9,66%. Aguantando ahí el soporte que comentamos la semana pasada, con vela interesante, vela de giro, y ahora aquí, pues a ver si es capaz de activar un primero, que sería corrección al 50%. Si rompiese los máximos, se podría buscar aquí todo este tramo hasta la zona de los 0,76 para muy corto plazo. Esto ya digo, sería para muy corto plazo, además podría incluso activar un doble suelo.
Doble suelo, rango lateral, más bien, porque tiene 2 toques en la parte inferior, 2 toques en la parte superior. Con lo cual, habría que esperar a ver si es capaz de romper esta zona. Bien, después de la caída, la fuerte volatilidad que tiene, bueno, de momento bien, no está mal. ¿No? De las que hemos analizado hasta ahora, pues no es de las que peor está, ni mucho menos, ¿no? Digo de corto plazo y sobre todo si vemos que rompe por arriba. Tenemos cruzadas al alza al momento, así que eso es bueno. Pero como sabemos, OHL, muchísima volatilidad, muy especulativo y por tanto las estrategias pues tienen que ser muy al tiro. Muy entrar cuando se considere oportuno y salirse rápido buscando ese posible beneficio potencial. Bueno, tenemos dentro de las energías renovables, como se han visto beneficiadas por todo el tema este Solar Pack, una que tiene más o menos la misma capitalización y que en caso de que otra compañía del estilo EQT quisiera hacer alguna compra en España, pues podría ser de Green Energy Renovables, ¿por qué no, no? Y por tanto, bueno, pues Green Energy Renovables, hemos visto antes Solaria, pues Green Energy está mejor punto, ¿no? Ha activado incluso un posible segundo impulso alcista. No sería descartable que pudiera haber alguna corrección un poquito también más, pero la vela de ayer viernes no es mala, es larga mecha inferior después de haber dejado una larga mecha superior el miércoles. Esta sería la primera resistencia y luego en caso de superarlo 36,20. Ahora mismo para entrar, pues quizás tampoco, ¿no? Porque si el mercado se ve presionado, probablemente también se pudiera haber presionado Green Energy a pesar de todo esto. Pero bueno, el objetivo teórico estaría en los 36,20. Vamos a las que más han caído esta semana de las pequeñas compañías del mercado español. Unicaja, hemos visto que el sector bancario ha sufrido. Bueno, pues también aquí una especie de rango lateral roto por la parte inferior, con lo cual ahí ya nos marcamos un objetivo teórico hipotético. Además ha roto el primer soporte, que lo tenemos aquí. Está cerca de perderlo, no lo ha llegado a perder. Bueno, sí, se podría decir que sí, porque estaría un poquito más arriba. Pero luego tendríamos los 0,87, esa es clave. Si pierde los 0,87 tendríamos los 0,81, media de 100, y después tendríamos 0,77 y luego los 0,74. Así que bueno, pues también cruzados a la baja, pintan bastos, ¿no? Para el mercado la semana que viene por lo que estamos viendo a nivel general, ¿no? Todas las acciones que estamos viendo, incluso las que más han subido, pues tampoco es que sea maravilloso. Siguiente valor más bajista, Arcros, pues misma situación, una especie de triángulo roto por la parte inferior. Y ahora pues a fijarnos que no pierda este soporte, que serían los 3,23. 3,23, ese sería el primer soporte a vigilar. Y está bastante sobrevendida ya, también hay que decirlo, con lo cual, bueno, pues puede ser que se apoye aquí en esta zona y que simplemente nos deje una especie de rango lateral. Si perdiese ese nivel, pues podríamos ya lanzar niveles de Fibonacci y plantear cuáles pudieran ser las siguientes soportes a tener en cuenta. Tendríamos el 38, primero la media de 50, 38,2 en los 2,99, media de 50 y el 50% en los 2,76, niveles a tener en cuenta. Para muy corto plazo tendríamos también una zona que sería relevante si perdiese estos 3,32. Un cierre diario por debajo de los 3,32 podría ser también algo relevante. Así que, bueno, pues presión también en el cross en el corto plazo. Y luego tenemos a Día, que ha caído un 7,36%. Distribuidora Internacional de Alimentación, que está en caída libre. Esto está pasándolo muy mal. No hay manera, no levanta cabeza. Y bueno, soporte 0,069. Si pierde ese nivel, pues ya tendríamos los mínimos anteriores en los 0,054. Así que mal aspecto también para Día. Pues bien, aquí tenemos todo. Estos serían todos los análisis. Así que si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete, déjame algún comentario, indícame qué es lo que pensáis. Esta pregunta que os dejo es: ¿qué pensáis que vamos a tener la semana que viene después de los vencimientos de derivados? Si pensáis que no va a haber corrección, o pensáis que sí, después de haber visto todo el análisis que acabamos de comentar. Y bueno, pues también, si le dais a me gusta, encantado. Si lo compartís con vuestros amigos, también os podéis suscribir o entrar directamente en el canal de Telegram, que dejamos abajo en la descripción el enlace, que ahí voy poniendo cosas a diario. Y nada, muchísimas gracias y buen fin de semana. Hasta pronto, buen trading.
higher.